En Venezuela, el chavismo se blindó ante un nuevo parlamento que será de mayoría opositora, mediante la designación en forma express de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En medio del debate, la oposición insistió en el carácter ilegítimo de las designaciones y se retiró del hemiciclo para el momento de la juramentación. En Caracas, Daniela Zambrano, periodista en NTN 24, tiene la información. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fueron 4 sesiones extraordinarias en menos de 48 horas que culminaron este 23 de diciembre con la designación de 34 magistrados al Tribunal Supremo de Justicia por la mayoría simple de la bancada oficialista. 13 magistrados principales y 21 suplentes cuyo periodo estará vigente por los próximos 12 años. La oposición insistió en el carácter inconstitucional de esta designación. Denuncian además que se forzaron algunas jubilaciones, pues algunos de estos magistrados el periodo realmente se vencía a finales del año entrante, por lo que aseguran esta renovación de parte del Poder Judicial correspondía a la nueva Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero y que será de ahora en adelante de mayoría opositora. Veamos el siguiente informe. Ustedes fueron electos no solo legalmente, sino legítimamente. Felicitaciones y les deseo lo mejor para esta Navidad. En 4 sesiones extraordinarias realizadas en menos de 48 horas, la bancada oficialista del Parlamento designó a 13 magistrados y 21 suplentes que asumirán el cargo durante los próximos 12 años. Vamos a juramentar. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la designación de los magistrados y magistradas principales y suplentes leídos por el señor Elvis Almorozo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por mayoría constitucional. Juristas destacaron el carácter inconstitucional de las designaciones que aseguran nacieron de jubilaciones forzadas. Esta elección de los magistrados está hecha de una manera apresurada, contraria a la ley y a la Constitución. La Constitución tiene una norma expresa que dice que los magistrados terminan su periodo y que luego serán sustituidos. Ellos podrán decir, bueno, están terminando el periodo, sí, lo están terminando, pero de una manera forzada, y a la vista está que es tan forzado que tienen que poner a trabajar a la Asamblea Nacional hasta el día anterior a la entrega a los nuevos diputados electos. En medio del debate, diputados opositores denunciaron la pretensión de la administración de Nicolás Maduro de mantener el control en el Poder Judicial luego de que perdiera el Legislativo en las urnas. Incluso instaron a los jueces postulados a no prestarse a violar la Constitución. No se conviertan ustedes, magistrados, en jueces del terror. El procedimiento en democracia es ley y ustedes están violando la Constitución y están violando la ley. Según lo establecido en la Carta Magna, los magistrados solo pueden ser destituidos por falta grave calificada, además por el Poder Ciudadano, que también controla el gobierno. Sin embargo, la oposición podría buscar la nulidad de las designaciones por considerarlas ilegales. Podrían hacer el cuestionamiento, revisar las credenciales, la forma en que se hizo el procedimiento, y de considerarlo procedente, eso se podría considerar nulo a los efectos de volver a convocar a el nombramiento de nuevos magistrados que sí llenen los requisitos exigidos por la Constitución para esos cargos. Entre los magistrados designados para presidir la Sala Constitucional destacan Lourdes Suárez, hermana de Danilo Anderson, fiscal asesinado en 2004, y Calixto Ortega, militante del partido de gobierno y quien se desempeñaba como cónsul de Venezuela en Nueva York. Durante las sesiones extraordinarias, el presidente del Parlamento desestimó una reciente demanda en su contra y en contra del presidente Nicolás Maduro por rebelión civil. Juristas lo denunciaron por amenazar la instalación del nuevo Parlamento y pretender arrebatarle competencias mediante la instalación de un parlamento comunal inexistente en la Constitución. Juristas han insistido en que la oposición podrá declarar la nulidad de este proceso y convocar a una nueva selección de magistrados. La Asamblea Nacional vigente podrá sesionar mediante la comisión delegada del Parlamento que quedó instalada el pasado 23 de diciembre hasta que asuma la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero. Con esta información desde Caracas yo me despido. Volvemos a los estudios de la tarde fin de semana. Gracias a Daniela Zambrano. Quiero saludar en Venezuela a Andrés Velázquez, diputado opositor reelecto a la Asamblea Nacional. Andrés, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Idania, y un gran abrazo para ti y para todo tu equipo de NTN 24.
y feliz Navidad para todos. Igual para ti, Andrés, feliz Navidad. ¿Qué intenta el oficialismo con este tipo de nombramientos? Sin duda alguna blindarse y continuar pretendiendo controlar los poderes públicos y desmontando lo que yo he llamado el desmantelamiento de los poderes públicos en Venezuela. De eso se trata. Yo esta sesión del pasado miércoles la califiqué como una sesión del miedo, porque ¿de qué manera puede interpretarse, Idania, que un gobierno y unos diputados y un partido de gobierno que pasó 17 años metiéndole miedo a los ciudadanos por diversas vías, aterrorizándolos, atemorizándolos, bueno, de repente en una sesión atropellada como esta que pudimos ver, donde no se guardaron ni formas ni normas constitucionales de ningún tipo, bueno, sencillamente de forma atropellada vinieron a designar magistrados. Eso es con el único propósito de protegerse, de blindarse frente a investigaciones, frente a las decisiones que pueda tomar la Asamblea Nacional, por ejemplo, ya juego adelantado cantado por Maduro, que dijo que frente a una ley de amnistía que promoviera la Asamblea o que aprobara la Asamblea Nacional, pues sencillamente él no la firmaría, no le daría el ejecute y se la devolvería, y esto por supuesto tendría que ir a parar a manos del Tribunal Supremo de Justicia, y por esa vía él pretende controlar, ponerle una camisa de fuerza, amarras a las decisiones democráticas, legítimas, constitucionales que tiene derecho esta nueva mayoría en la Asamblea. Ahora, sin embargo, Diosdado Cabello utilizó términos como constitucional, legal, legítimo en el nombramiento de estos magistrados. ¿A quién se pretende engañar, Andrés? Así es. Yo creo que esta gente pretende tapar el sol con un dedo. Los nombramientos son inconstitucionales. Los nombramientos son ilegales, los nombramientos son prácticamente nulos, y como quiera que la Asamblea tiene la tutela de esas leyes y de esos nombramientos, pues sencillamente perfectamente los puede revisar. Y tenemos, bueno, toda una batería de argumentación desde el punto de vista de violación constitucional. Primero, porque no se cumplieron los lapsos. Segundo, porque el artículo 37, ordinal 5 de la propia ley del Tribunal Supremo de Justicia, que especifica y exige que no pueden tener militancia partidista, pues estos tipos llegaron al descaro, al cinismo, Idania, de sacar a un funcionario de gobierno como Calixto Ortega, por ejemplo, y nombrarlo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Sacaron parlamentarios en ejercicio que incluso votaron en la misma sesión de ese día para ser nombrados como magistrado. Incluso tenían a Elvis Amoroso, que no llena ninguno de los requisitos exigidos, tales como, por ejemplo, ser graduado por más de 15 años o por lo menos tener graduado 15 años de abogado, o ser docente durante un lapso mínimo de 15 años, o haber sido juez de la República, y este señor ni siquiera alguacil de un tribunal ha sido, de tal manera que sencillamente ninguno, si auditamos de verdad los expedientes de cada uno de ellos, yo creo que nos vamos a llevar extraordinarias sorpresas, porque quizás hayan excepciones, pero estoy absolutamente seguro que la mayoría responde solo a un interés partidista que tenía el PSV para controlar el Tribunal Supremo de Justicia, cosa que estamos obligados a revisar. Nosotros tenemos un mandato, un clamor del pueblo venezolano, y de qué manera, con las 2/3 partes, de forma monumental, contundente, para que no quedara dudas, y eso nosotros lo vamos a ejercer a plenitud, y ese mandato que tenemos precisamente es un mandato de recuperar la democracia, de recuperar la institucionalidad, de un cambio en la política, porque definitivamente Venezuela está, diría yo,
en medio de toda esta crisis institucional, política, de democracia, bueno, también estamos en medio de una crisis o en la antesala de una crisis humanitaria. Y Dania, yo no sé si tú sabes, aquí no hay comida, no hay. Ya de nada sirve hacer cola porque no se encuentra comida. Aquí no hay medicinas, aquí no hay vacunas para los niños, aquí no hay vacunas para la tuberculosis, aquí no hay retrovirales, aquí no hay medicamentos para el cáncer, aquí no hay nada ni para un dolor de cabeza, y esto es un asunto sumamente grave que nosotros tenemos que atender, porque lo que tenemos que atender o lo que tenemos que representar, que fue ese mandato que nos dio el pueblo, es precisamente el dolor y las necesidades de la gente. Eso tenemos que representarlo, y allí no habrá nada que pueda mediatizar ese compromiso que tenemos. Claro, evidentemente sabemos y lo vemos a través de los reportajes que hacen nuestros corresponsales en Venezuela, de la escasez absolutamente de todo y a todo nivel. Ahora, el gobierno insiste en enfocarse hacia la política en lugar de atender lo que son las necesidades básicas de los venezolanos en este momento. Y cuando digo se enfoca la política, con el nombramiento de estos magistrados, por ejemplo, tengo entendido que de igual manera se dio a este Parlamento comunal la mitad de las instalaciones del Congreso. Es decir, el gobierno está planteando cero convivencia a partir de enero. El gobierno va a intentar que esa Asamblea Nacional con mayoría calificada de la oposición, Andrés, no exista. Bueno, eso es lo que ellos pretenden, pero se equivocan porque no lo podrán hacer. Nosotros vamos a ejercer ese mandato que el pueblo nos dio. Y lo que no entiende el gobierno es que es gobierno. Hay un gobierno que tiene que gobernar y que tiene que dar respuesta a los venezolanos en todas esas materias que te he señalado. Y si no da respuesta, como efectivamente pareciera ser, está desentendiéndose de todo y enfilando todo hacia la política y declarando una guerra a esta mayoría democrática de oposición que tenemos en el Parlamento, bueno, sin tender ningún puente, sin buscar ningún tipo de gobernabilidad, sin buscar soluciones de atención de ningún tipo a esta crisis humanitaria que prácticamente está viviendo el país, bueno, sencillamente eso lo que impone es una sola cosa. Si el gobierno que tiene que gobernar no gobierna, y la Asamblea Nacional, teniendo mecanismos constitucionales y democráticos para resolver la ausencia de gobierno en Venezuela, pues sencillamente lo vamos a hacer. Y lo más probable es que ese gobierno de Nicolás Maduro tenga que salir. Ok. Para hacer todo eso de lo que estamos conversando, se necesita también una oposición cohesionada y unida. Y yo no puedo, estando conversando contigo, no puedo dejar de lado un tema que causa irritación, molestia, dentro de lo que es los venezolanos que votaron y dieron esa votación importante a la oposición para que hoy tenga una mayoría calificada. Es decir, si uno va a las redes sociales y va a los medios de comunicación internacionales, por supuesto, lo que estamos viendo es un intercambio entre factores de la oposición, criticando lo que fue la salida en su momento, que digamos estuvo apoyada por Leopoldo López, hoy preso, por Antonio Ledesma, hoy con arresto domiciliario, por María Corina Machado, que tiene prohibición de salida del país. Si fue correcta la salida, si no fue correcta la salida. Es decir, en este momento, cuando Venezuela tiene que estar pensando cómo defiende la República el próximo año ante los ataques del oficialismo, a lo que tiene que ser la Asamblea, que por votación se eligió, es decir, ¿cómo va a estar la oposición o factores de la oposición en este intercambio que finalmente los venezolanos no entienden? ¿Dónde está la unidad de la que se habla y la que se necesita? Bueno, muy bien que tocas este punto, porque este es un punto sumamente delicado y yo no quiero agregarle más leña al fuego. Yo he estado observando, mirando estos
estas discusiones cruzadas que se dan a través de las redes. Bueno, lo que yo puedo decirte y compartir contigo, Idania, y esto no presupone en modo alguno un ataque nuestro, en mi caso o en el caso de la causa R o de mi persona, hacia los factores de unidad. Nosotros, más que nadie, hoy día debemos procurar que esa unidad que ganó, por la cual votó el pueblo venezolano, se mantenga graníticamente firme en el tiempo, compacta, dura, y yo creo que esa es parte de la responsabilidad y creo que es parte de la madurez. Aquí debe haber madurez política frente a este momento histórico que vive Venezuela, la madurez de nuestra dirigencia política. Yo apelo a eso, porque más allá de quién encabece o no la Asamblea Nacional, la presida en este primer año, a mí me importa muchísimo la unidad que tenemos que preservar como un objetivo superior, diría yo, porque salir de este trance, de esta catástrofe que vive Venezuela, salir de eso requiere de la unidad de todos los venezolanos, no solamente de los factores de oposición. También tenderle la mano a aquellos que no votaron por la tarjeta de la unidad, también tenderles la mano para que vengan aquí, para que nos acompañen, porque en la recuperación y reconstrucción del país no puede haber exclusión de carácter político de ningún tipo, y es la lección que nosotros tenemos que dar. Pero eso requiere entonces madurez política de nuestra dirigencia. Yo creo que debe cesar ya ese ping-pong, ese torneo que hay allí, porque el pueblo no es estúpido. El pueblo sabe de repente qué hay detrás de todo esto o qué se está jugando, y en consecuencia podríamos generar decepciones que yo creo no es lo que está planteado. Cuidado con eso. Yo en mi caso, y te lo digo en lo que responde o en lo que me corresponde como dirigente político en este país, bueno, haré todo el esfuerzo, necesario esfuerzo, la contribución necesaria, toda la que tenga que hacer y la que sea capaz de hacer y lo que sea posible hacer para que en Venezuela seamos asertivos, las decisiones se tomen en unidad, la conducción que tenemos que dar a esta Asamblea Nacional debe ser impecable desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de el acierto y calidad política que debemos poner en marcha. Esto para nosotros es fundamental, Idania, y yo comparto contigo la preocupación y aprovecho entonces para decirlo públicamente y hacer el llamado a la calma y a la madurez. Hay otras cosas que están por encima de cualquier otro interés en este instante, que es la conducción del país, en el entendido de que no tenemos el gobierno. Cuidado que nos estamos peleando por algo que no tenemos todavía. Lo que tenemos es la Asamblea, no el gobierno. Para ganar el juego de béisbol hay que cubrir los 9 innings y nosotros hemos ganado el primer inning. Faltan todavía 8. Ojo con eso. Recuerdo, Andrés, una entrevista que hacía hace unos días atrás con el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, cuando el gobierno habló del Parlamento Comunal, y él decía: yo hago un llamado a la sindéresis, yo hago un llamado a que la reacción en este momento tiene que ser de hombres de Estado, con visión de Estado. Él, por supuesto, hacía una llamada a los factores de gobierno, pero yo creo que es absolutamente válido que la llamada sea hoy también a hombres de la oposición, porque hay que tener visión de Estado, de ese Estado que la oposición pretende recuperar y reconstruir. Así es. Yo creo que el reto, el desafío que tenemos por delante, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista constitucional e institucional del país, desde el punto de vista ético y moral, porque este país tenemos que recuperarlo. Aquí no se puede estar hablando más de que personeros del alto gobierno estén ligados a narcotráfico y cosas por el estilo, ni que nuestras Fuerzas Armadas forman parte de algo que llaman el cartel de los soles para el tráfico de drogas en Venezuela, de cocaína hacia otras partes, hacia otros continentes. Bueno, todo eso nosotros tenemos que recuperarlo, y en consecuencia la responsabilidad que tenemos
hablando de esos desafíos y de esos, de esos retos que tenemos por delante, la responsabilidad es muy grande. Y eso requiere paciencia, no caer en provocaciones del chavismo, no caer en ningún tipo de pretender devolverle las acciones de abuso de poder que ellos hacían o cometían en el Parlamento. Bueno, repetirlas nosotros, todo lo contrario. A Diosdado Cabello, una vez que lo bajemos de allí, de esa directiva, pues sencillamente hay que darle lecciones de democracia, encerrarlo en un cuarto y ponerle una de esas planas que le ponían: yo debo aprender a ser democrático, y que lo escriba 1.000.000 de veces, y eso solo lo podemos hacer con él, una dirección y una dirigencia democrática, con acierto, sin vanidades, sin prepotencia, pero eso sí, con toda la firmeza del caso, con todo el carácter del caso, para poder cumplir a cabalidad el mandato que el pueblo nos dio. Andrés, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Dania, y de nuevo un gran abrazo, y bueno, pendiente que el 2016 Venezuela viene cargada de cambios. Ojalá, Andrés, ojalá y así sea. Buena tarde para ti, Andrés Velázquez, diputado reelecto a la Asamblea Nacional de Venezuela.